estudiante en esta mañana y quiero hacer un resumen sobre las enseñanzas que hemos estado trabajando en el primer periodo a modo de repaso para que ustedes se preparen para la evaluación final que se acerca en estos días. Bien, quiero dejar claro inicialmente que esto es un repaso sobre los aspectos generales que hemos trabajado de las enseñanzas, las cuales son las que se van a evaluar dentro del examen final y por lo tanto deben prestar bastante atención a ello. Les voy a mostrar la parte conceptual de la enseñanza y un ejemplo de cada una para que puedan recordar cómo se solucionan algunos problemas físicos que integren esta enseñanza. En primer lugar, vamos a hablar sobre la cinemática, que es el tema que hemos estado trabajando a lo largo de todo el periodo, que tiene como objetivo describir el movimiento de los cuerpos, sin tener en cuenta cuál es la causa de ese movimiento. Para poder entender como tal la cinemática, debemos conocer los siguientes términos. ¿Qué es movimiento? Pues el movimiento consiste en un cambio de posiciones de los objetos con el paso del tiempo. Aquí nos introduce un nuevo término que es posición, por lo tanto debemos tener claro qué significa este término. Y la posición de un cuerpo o de una partícula en el espacio constituye una magnitud vectorial que permite establecer su localización dentro de un sistema coordenado de referencia. Si bien ese movimiento de esa partícula al momento en el que cambia de una posición a otra nos lleva a una trayectoria, que sería el conjunto de las posiciones sucesivas por las cuales pasa un cuerpo en su movimiento. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una posición inicial y tenemos una posición final, que serían los dos puntos azules. En este caso ya estamos dando ejemplo del término de posición. Y el movimiento entonces de ese cuerpo se describe a través de la trayectoria, que es la línea verde que se encuentra aquí en esta parte. Ese sería el camino por el cual se realiza el movimiento de ese cuerpo. Además, nos muestra una línea roja que une ambos puntos. Esa línea roja hace referencia al desplazamiento, y el desplazamiento es el cambio de posición desde un punto A hasta un punto B según la trayectoria rectilínea que realice ese cuerpo. Además, tenemos que tener en cuenta que la distancia debe comprenderse como el camino total recorrido sin importar la trayectoria seguida por el cuerpo. Y de allí debemos entender que el espacio recorrido es la longitud de la trayectoria del movimiento del cuerpo, la cual se realiza a través de un tiempo. Y este tiempo transcurrido sería entonces lo que tarda un cuerpo para recorrer su trayectoria desde el punto inicial de partida hasta el punto final. Como vemos en esta imagen, tenemos el ejemplo de un motociclista. Aquí vemos que parte del punto A hasta el punto B y vemos el desplazamiento señalado como una línea verde, que sería la trayectoria rectilínea entre ambos puntos. Pero el movimiento de esta motocicleta puede ser de diferentes formas. Puede ser siguiendo la trayectoria 1, que nos muestra una trayectoria curvilínea, en este caso la línea roja. Puede ser a través de la trayectoria 2, que es la línea azul, que parece que fuera como en zigzag, con algunas ondulaciones. Y puede ser a través de la trayectoria número 3, que es la línea amarilla que nos muestra aquí, que es una trayectoria rectilínea con una parada en un punto y luego empieza nuevamente otra trayectoria rectilínea hasta llegar al punto B de partida. Para realizar todos estos movimientos se tiene que llevar un tiempo, por lo tanto les muestro este ejemplo aquí. Aquí tenemos un automóvil que parte desde este punto y recorre hasta llegar a este punto final. En este caso tenemos un movimiento con una trayectoria rectilínea. El tiempo que tarda en realizar ese movimiento son 15 segundos y recorre un total de menos 13 metros. En este caso se denota como negativo porque está ubicado dentro de la recta real y se traslada desde los números positivos hacia los números negativos. Entonces tendríamos un tiempo y tendríamos un espacio total recursivo. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que se denomina pues movimiento rectilíneo porque su trayectoria constituye una línea recta, según un observador. Y se
determina uniforme porque la velocidad no varía, es decir, no tiene aceleración, siempre es la misma velocidad a lo largo de todo el movimiento. Entonces, debemos definir qué es velocidad, y la velocidad es la relación que existe entre el espacio recorrido en un tiempo determinado. Para poder determinar la velocidad de un movimiento, yo voy a usar la siguiente fórmula, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, y les muestro un ejemplo de un ciclista que realiza un movimiento para recorrer 10 metros, en un tiempo de 4 segundos. Para poder calcular la velocidad, entonces utilizo la fórmula y coloco la distancia, que sería en este caso 10 metros, y el tiempo, que sería en este caso 4 segundos. Esto sería igual a 2.5 metros por segundo. Entonces, las unidades en las que voy a medir la velocidad siempre van a ser metros por segundo. En este caso vemos algunas de las gráficas que nos definen los movimientos rectilíneos uniformes. En este caso tenemos una gráfica que nos indica la posición con respecto al tiempo de un cuerpo. En la línea azul que observamos aquí sería la trayectoria que recorre el cuerpo, y tenemos que parte desde una posición inicial, que es esta x sub 0, en un tiempo inicial, que sería este t sub 0, hasta llegar a una posición final, que sería x, en un tiempo final, que sería t. Todo este espacio contenido entre esos dos intervalos va a ser lo que describe el movimiento del cuerpo. Como aumenta de manera proporcional el espacio con respecto al tiempo, podemos decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, la velocidad, al graficarla en cuanto al plano de velocidad con respecto al tiempo, obtenemos una línea recta horizontal que nos grafica la velocidad. Esto nos quiere decir que la velocidad es constante en todo momento. Y en este caso, si tenemos en cuenta la escala numérica que nos muestra el eje que nos indica la velocidad, podemos decir que tiene un valor aproximadamente de 0.7 o 0.6 metros por segundo, porque es la unidad de medida. Y en todo el tiempo en el que se realiza el recorrido va a tener el mismo valor de la velocidad. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la velocidad de un móvil que recorre con movimiento rectilíneo uniforme una distancia de 30 metros en 2 minutos. Pero aparte de eso, nos piden que expresemos el resultado en metros por segundo. Por lo tanto, lo primero que se hace en todo ejercicio de física es sacar los datos que nos proporciona el ejercicio, para poder tener en claro qué es lo que vamos a reemplazar en las fórmulas. Entonces tenemos que el espacio recorrido, o la distancia, en este caso la voy a simbolizar con una X, va a ser 30 metros, y el tiempo transcurrido van a ser 2 minutos. Entonces, para poder calcularlo, bien, aquí les muestro una imagen de un móvil que realiza un movimiento. Para poder calcularlo, voy a utilizar la siguiente fórmula: velocidad igual a espacio sobre tiempo. Entonces, luego lo que voy a hacer es reemplazar los valores que ya tengo, que serían los 30 metros entre los 2 minutos. Esto me va a dar igual a 15 metros por minuto. Entonces, como nos pide que expresemos el resultado en metros por segundo, lo que vamos a hacer es convertir esta unidad a metros por segundo. Para eso colocamos la cifra que tenemos y la multiplicamos por el factor de conversión, que en este caso sería 1 minuto equivale a 60 segundos. Esto, lo que haremos aquí será cancelar los minutos, multiplicamos 15 por 1, sería 15, y lo dividimos entre 60. Esto nos va a dar igual a 0.25 metros por segundo, que sería nuestro resultado de velocidad expresada en metros por segundo. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento variado. Este tipo de movimiento se da cuando la velocidad del cuerpo experimenta ya sea un aumento o una disminución en un tiempo determinado o en tiempos cualquiera. Si bien nos están hablando de una variación de la velocidad, lo cual nos introduce un nuevo término, que sería la aceleración. Y esa aceleración no es más que la variación de la velocidad en una unidad de tiempo.
vemos que este tipo de movimientos variados pueden cumplir con dos condiciones. Cuando la velocidad aumenta, se dice que el movimiento es acelerado y por lo tanto el valor de la aceleración va a ser positivo. Mientras que tenemos otro caso cuando la velocidad disminuye, podemos decir que el movimiento es retardado y por lo tanto el valor de la aceleración va a ser un valor negativo. Entonces, para yo poder calcular el valor de esa aceleración, voy a utilizar la siguiente fórmula, que es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo transcurrido en el tiempo en que realmente ocurre esa variación de la velocidad. Para esto les voy a mostrar un ejemplo donde podemos evidenciar cómo se realiza el cálculo de esa aceleración en un movimiento variado. ¿Con qué aceleración se mueve un automóvil si partiendo del reposo al cabo de 10 segundos lleva una velocidad de 90 metros por segundo? Esto es lo que debemos calcular. Entonces lo primero que hacemos es sacar los datos, que serían la velocidad inicial es 0 metros por segundo porque nos dice que el automóvil parte del reposo. Esto nos indica que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Luego tenemos una velocidad final de 90 metros por segundo, dado que nos dice que al cabo de los 10 segundos llega a una velocidad de 90 metros por segundo. Y el tiempo transcurrido, entonces en este caso serían 10 segundos. Para eso utilizamos un esquema que nos permita evidenciar cómo ocurre realmente ese movimiento. Tenemos un automóvil que inicialmente está detenido, luego al transcurrir 10 segundos tenemos un automóvil que viaja a 90 metros por segundo. Para poder calcularlo voy a usar la siguiente fórmula, que es aceleración igual a velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Reemplazo los valores, 90 metros por segundo, que sería mi velocidad final, menos 0 metros por segundo, que es mi velocidad inicial, entre 10 segundos, que sería el tiempo. Al operar, obtengo que son 90 metros por segundo entre los 10 segundos. Esto me da un resultado de 90 entre 10, 9 metros por segundo al cuadrado, porque tenemos 2 segundos aquí en esta parte. Por lo tanto, nuestro resultado de aceleración será 9 metros por segundo al cuadrado. De esta forma se realizan los ejercicios de movimiento variado. En este caso podemos decir que como la aceleración es positiva, tenemos un movimiento acelerado, no retardado, sino acelerado. Bien, ahora vamos a repasar un poco lo que es caída libre y pues se dice que un cuerpo se encuentra en caída libre cuando se deja caer al vacío sin tener en cuenta la fricción que puede ocasionar el aire a través de este movimiento. Y en él solamente influye una fuerza conocida como la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad es un tipo de aceleración que ejerce el centro de la Tierra sobre los cuerpos que estamos sobre ella. Esta es la explicación para la cual nosotros podemos desplazarnos sobre la superficie de la Tierra y no flotáramos como si estuviéramos en el espacio. Esta gravedad suele tener un valor aproximado de 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero para algunos ejercicios se toma como 10 metros por segundo al cuadrado para mayor comodidad en cuanto a los resultados obtenidos, que no sean decimales un poco complejos. Entonces, dependiendo del ejercicio, vamos a utilizar diferentes valores. En este caso podemos ver en esta imagen un ejemplo de lo que es caída libre. Si vemos aquí hay una persona que lanza un objeto, digamos que es un balón en este caso, y en el momento inicial del movimiento la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque la distancia recorrida y el tiempo transcurrido también son 0. Entonces, como la velocidad es la relación entre estos dos aspectos, va a dar 0. A medida que va descendiendo este objeto, vemos que va aumentando la velocidad a medida que transcurre el tiempo, tomando como velocidad final la velocidad máxima, que es de 30 metros por segundo en este caso, que es en el momento en el que cae el objeto, llega el objeto al suelo. Un ejemplo clásico en la naturaleza sobre caída libre es cómo caen las frutas de un árbol. Y fue uno de los principales motivos por los cuales
se estudió la teoría de la relatividad. En este caso vemos otro ejemplo similar, pero no lo estamos viendo con valores de velocidad, sino que estamos viendo segregados los valores tanto de tiempo como de distancia. Entonces esto nos indica cómo varía esa distancia recorrida en función del tiempo y por lo tanto tiene una repercusión directa en la velocidad. Para poder solucionar problemas de caída libre vamos a usar estas dos fórmulas. La primera de velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, y la segunda sería para calcular la altura, que sería igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. A partir de estas fórmulas podemos despejar ya sea velocidad inicial o tiempo según lo que nos pida cada ejercicio. En este caso tenemos que la gravedad tiene un valor positivo, dado que el movimiento de caída libre siempre va a favor de la gravedad, de la dirección de la gravedad. Entonces, por eso la gravedad es positiva en este caso. Ahora vamos a resolver un ejercicio de caída libre para que puedan entender cómo aplicar estas fórmulas a este tema. Entonces el ejercicio dice, se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se observa que tarda 6 segundos en llegar al suelo. Nos pide calcular la altura de la terraza y nos pide calcular la velocidad con que llegará la piedra al suelo. Entonces lo primero que hacemos es sacar los datos. En este caso solamente tenemos el tiempo 6 segundos y tenemos una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Como es caída libre, podemos interpretar que la velocidad inicial va a ser 0. Entonces, aquí vemos un ejemplo, un esquema que nos muestra cómo una piedra cae desde la terraza de un edificio. Y para poder calcular, en primer lugar, la altura, vamos a usar la siguiente fórmula. Altura igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores y obtenemos un medio por la gravedad, que sería 10 metros por segundo, por el tiempo al cuadrado, que sería 6 segundos al cuadrado. Elevamos el tiempo al cuadrado, nos da 36, y multiplicamos 10 por 36, y nos cancelamos los segundos cuadrados, y nos queda 360 metros entre 2. Cuando dividimos eso, nos queda que es una altura de 180 metros. De esta forma calculamos la altura. Pero nos piden calcular la velocidad final, o sea, la velocidad con la que llega la piedra. Para eso utilizamos la siguiente fórmula. Velocidad final igual a gravedad por tiempo. Reemplazamos los valores y tenemos la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado y el tiempo 6 segundos. Multiplicamos 10 por 6 y cancelamos uno de los segundos con el segundo del tiempo y obtenemos 60 metros por segundo. Esta sería la velocidad final o la velocidad con la cual llegaría la piedra al suelo. Por lo tanto, nuestra respuesta es, la altura de la terraza es de 180 metros y la velocidad con la que llega la piedra al suelo es 60 metros por segundo. Bien, de esta forma finalizamos de manera general un resumen de todo lo que hemos desarrollado a lo largo del periodo. Espero les haya quedado claro y les deseo muchos éxitos en esta evaluación.